piensas, ¿cuál fue tu primera oportunidad ya luego del proceso de dejar a Son 14 y eso? ¿Cuál fue tu primer trabajo ya? Bueno, estando con Son 14, pasó algo, o sea, curioso, pero es la realidad. O sea, faltaban como 2 meses todavía para que se regresaran a Cuba. Y yo decidí no ir. Por cuestiones personales. Y entonces me apareció la posibilidad de tocar con 40 grados, con Bárbaro Pérez. Y entonces fue una transición menos dolorosa. Cuando me quedé de cero, o sea, en un país que hablamos español, pero son cosas totalmente diferentes, cultura diferente. O sea, es muy, muy capitalista la Ciudad de México, súper capitalista. Uh-huh. Entonces era ¿cómo te puedo explicar? O sea, de hielo al fuego, o sea, contraste totalmente, nada que ver. Entonces son cosas difíciles que se me hizo menos doloroso cuando entré y me fui 6 meses con 40 grados para el famoso bar Azúcar en Cancún. Que en tantos grupos pasaron por ahí por temporada. Entonces hicimos una temporada de 6 meses ahí con 40 grados con Bárbaro Pérez, que le agradezco la vida. Bárbaro, me salvaste. Y ya me fui 6 meses para allá, cumplimos los 6 meses, después nos fuimos 2 meses a Acapulco con la misma empresa y ya después regresé a la Ciudad de México como, ahora sí como, o sea, resurgir de Eugenio Denis en la Ciudad de México. Ok. Y entonces, se puede decir que con 40 grados tuviste 8 meses. 8 meses. 8 meses. Sí. Y luego vienes y... ¿Qué fue lo siguiente que pasó? ¿Qué pudiste hacer? Bueno, se acabó el contrato. Bárbaro me ofreció su casa. Gracias, Bárbaro. Eso lo agradezco para toda la vida. También fue algo que no fue tan duro. ¿Me entiendes? Porque como quiera ser, estaba primero con una persona que yo quiero, una persona de confianza, un cubano, ¿entiendes? Que hablábamos lo mismo, podía entender lo que estaba pasando. Me abrigó, me dio su casa. Y entonces empecé a trabajar con él en varios proyectos y, si mal no recuerdo, empiezo a trabajar en el Rincón Cubano. ¿Te acuerdas? Sí, claro, el lugar de cita. Con el Cita. En Querétaro Insurgente. Querétaro Insurgente. El cual era una locura. Yo trabajaba mucho. Como todo, porque teníamos la posibilidad. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Vamos a trabajar. Claro. Mientras más trabajes, más ganas. Aunque sea poquito lo que te pagaban, pero no importa, no tenía otra cosa mejor que hacer que ganar dinero. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque trabajaba yo con el Cita. Hacía 3 sets en la noche. Sí, fíjate esto, Pino. Estamos hablando 2003. 2003. Y después que se acaba eso, el Cita abría el Bohío. Sí, claro, lo recuerdo. Y ahí amanecíamos. Y ahí empezaba el primer turno. El primer turno empezaba a las 3 de la mañana. Hasta la mañana, sí. Hasta las 6. Lo recuerdo. Y muchas veces yo hacía eso. O sea, 3 turnitos. No me importa. 6 turnos. No me importa si tenía el día para dormir y para descansar y en la noche para trabajar. O sea, que tocaba desde como a las 11 hasta las 6. Sí. Así, de miércoles a sábado. De miércoles a sábado. Y después el domingo también, ¿no? Porque el domingo también, porque era el restaurante. Era el restaurante. Wow. O sea, trabajaba 5 días a la semana. Y entonces, bueno, de cero, Pino. Ya sabes, como yo no quería el dinero. Yo quería dónde buscar el dinero, dónde está la comida. Uh-huh. Dame las armas para yo sacar el pescado. Yo no quiero el pescado, yo quiero la vara. Exacto. Para yo sacarlo. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Porque, bueno, venimos preparados para eso. Venimos para eso. Y enfrentar lo que sea. ¿No? Y empiezas a crear un caminito ahí, la gente te empieza a ver más. Y ya ahí empiezan las recomendaciones y las cosas, ¿no? Sí, entonces empecé así como primero como por ese ambiente de trabajo que era música cubana, luego Mambo Café, así pasé por una pila, sí, por muchos circuitos de música bailable, popular, salsa y música cubana.
Y bueno, todo fue llevando una cosa a la otra. Empecé en Mamarrumba, después de Rincón empecé en Mamarrumba. Y ahí, bueno, ahí se abrieron otros horizontes, porque ya iban otro tipo de personas, poco más de diferentes géneros, pop, rock, reggae, mucha música, o sea, mucha gente ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué grupo fue? Con Otra Idea, con el grupo de Oreste. El grupo de Oreste. Sí. Un abrazo, Lestón. Sí, de hecho, ese grupo se llama Otra Idea por el baterista que eso tenía. Lo pusimos Hilario y yo. Sí, Hilario. Por el disco de Isaac. Por el disco de Isaac y porque Hilario, eso a lo mejor tú no lo sabes. Hilario era el baterista de La Idea. Eso no lo sabía. Sí. Me imaginé ahora que contaste la historia de que tenía... Él era el baterista de La Idea, de ese grupo que te comenté hace rato. Que era así una explosión, que había que tocar como loco. Él era el baterista de él. A lo mejor él interiormente sí lo vio así, pero recuerdo que cuando lo hicimos fue por el disco, estaba acabado de salir el disco de Isaac que se llamaba Otra Idea. Pero fíjate, lo que son cosas que uno no sabe. Y bueno, ya así más o menos fue como pasé por todos los circuitos esos de salsa, para aquí, para allá. Y bueno, tratando siempre de estudiar y mantenerme, ¿no? Para el día que se presentara una posibilidad fuera de tu zona de confort, pudieras defenderlo o hacer lo mejor posible. Entonces empecé a tocar con Antidoping Reggae, como en 2005, 2006, por ahí. O sea, que cambiaste de música cubana o tropical directamente para el reggae. Sí. O sea, en ese tiempo fue como una locura, como se empezaron a destapar una pila de cosas, de géneros que yo en mi vida, o sea, tenía en mente como tocar. Porque, o sea, no había llegado a esa imaginación. Empecé con Antidoping, luego empecé con Margarita, o sea, totalmente diferente, cumbia. Ahí es cumbia. Con reggae. Luego también empecé a tocar con una banda de rock que se llama Los Liquids, o Liquids. Oye, sí, Liquids con Ro. Ro, te mando un abrazo, te quiero, bro. Ahí tantos amigos, Ro, Eddie, Feroz, Teo. Hicimos un gran experimento, por ejemplo, porque con esa banda nunca había habido metales. Entonces el metal que a él Eddie fue el que me contactó a mí, el bajista. No recuerdo por qué manera él me contactó y entonces me invitó al proyecto a hacer una grabación. Ya, todo empezó por una grabación que ellos querían experimentar, hacer un experimento. Y de esa grabación grabé como 3 o 4 temas en el disco. Okay. Y ya le gustó a la gente tanto que empezamos a tocar así. ¿Sí? Recuerdo mi primer fecha y todo fue en la cumbre de Tajín. Wow, increíble. Sí. El año exacto no te quiero decir mentira, pero fue como por 2005, 2006 por ahí, más o menos. Y bueno, le gustó a la gente así, y yo empecé a hacer unos arreglitos e invitamos para el Vive Latino a otro trombonista y bueno, y quedó y le gustó la propuesta y ya quedó con 2 trombones. Y quedamos con 2 trombones mucho tiempo, así. Wow, increíble. Sí, hasta que cada quien ya, bueno... Una fusión medio ahí, ¿no? Sí, una banda fusión de rock loca. Con 2 trombones. Sí, una fusión loca que le funcionó, ¿entiendes? Por eso, por lo auténtico, porque no hay una banda de rock en México. Y haciendo el rock que ellos hacían, que era como el rock alternativo, así, pero con 2 trombones. Sí, no, increíble. Rock, un abrazo, bro. Sí. Y bueno, agradecido también con Liquids. Luego, bueno, empezó todo lo de acompañamiento con salseros, festivales. Vuelvo y te repito, una cosa me fue llevando a otra en diferentes tipos de géneros. O sea, cosas que no tenía nada que ver. O sea, la energía de esto con esto. Y entonces eso yo pienso que me amordazó
como a ser un poco más estándar, ¿me entiendes? A saber cómo lidiar con diferentes tipos de personalidades y género. Y bueno, ha sido progresivo todo. De ahí empecé, bueno, estuve con Margarita. Con Margarita soy fundador de la Big Band de Margarita, que se fundó en el 2010, que creo fue para los 30 años de carrera artística de Margarita. Sí, o sea, con una banda grandísima, sí, con un espectáculo increíble. El director en ese tiempo era el maestro Yair Benítez, mi amigo. Un abrazo, Yair. Y la producción estuvo a cargo de Yair y de George Castellano, que a veces ahora actualmente el director y productor de Margarita, de tantos éxitos. Mi hermano, te quiero con la vida, tú lo sabes. Uno de mis mejores amigos. Un abrazo, entonces, estando con Margarita, también me aparecieron varias oportunidades. Oportunidades lo veo así, ¿por qué? Porque mucha gente no se arriesga a salirse de su zona de confort por el comodismo. Se siente cómodo, yo no me siento cómodo. O sea, mi comodidad es poder experimentar varios terrenos, varios artistas que me puedan dar la posibilidad de que yo pueda tocar con ellos. Porque eso es lo que nos vamos a llevar. Claro. O sea, cada quien tiene su propósito en la vida. Mi propósito en la vida es yo dejar algo, un legado mío, para mi descendiente. No sé, algo que yo pueda dejar importante, ¿no? Sí, es tu carrera, son tus inquietudes. Mi carrera. Y el que no esté así también lo aplaudo, porque te digo, es algo personal. Uh-huh. Entonces, terminando tu etapa ya con Margarita, se te presentan varios proyectos estando con ella. Sí, estando con ella. Entonces, era una locura, ¿me entiendes? Porque sobre todas las cosas tienen que cumplir. Entonces ya se me hacía difícil, porque estaba tocando con muchos artistas al mismo tiempo. O sea, fue una locura, menos. Llegué a estar como con 5 artistas al mismo tiempo, afortunadamente. Sí, mira, por mencionar, no. Estaba con Margarita, uh-huh, ¿sí? Estaba con Las Reinas, ¿sí? Que es un trío de 3 grandes cantantes mexicanas. Entre ellas está mi esposa, Estrella, Aranza y Erika. Estaba dirigiendo también el proyecto de Estrella, de mi esposa, uh-huh, ¿sí? Luego entré con Yuridia, ¿sí? El cual fue otra visión totalmente diferente, el pop. O sea, cuando empiezo a tocar pop como tal, así a nivel ya bien, fue con Yuridia. Okay. ¿Sí? Antes de con Trevi. O sea, todo fue así como en carrerita. Y entonces, lo curioso con Yuridia es de que se me da la posibilidad y me dan me dan la tarea, la gran tarea y la responsabilidad de armar el brass, ¿sí? Porque ellos nunca en la vida habían tocado con brass. Muy bien. Y que yo le produjera toda la gira, o sea, todo el show con brass. Entonces hiciste todo los arreglos. Todos los arreglos de brass para el show, que duramos 1 año y medio de show. Toda esa música yo la escribí y bueno, tuve la posibilidad de que me dieran y qué bueno, ¿no? Que escribirlo más o menos lo que tú sientes y que les guste a ellos, que sea, porque otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que tú puedes escribir y otra cosa es lo que ellos puedan decidir y que sea algo digerible, ¿me entiendes? Aunque sea algo musical, bien. Entonces también fue un gran reto para mí, porque tuve que buscar el equilibrio de hacer algo bien, pero que les guste a ella más que nada, que el artista. Claro. Y también al director musical, que es el Barba. Barba, te quiero, papá. También él me confió mucho en mí, que me dijo, Densa, vas.
Y bueno, parece que sí le gustó. Y hicimos 1 año y medio de gira. Y estando ahí también, entonces se me da la posibilidad de entrar con Gloria Trevi. Terminaste la etapa con Yuridia Uh-huh. y ahí viene la oportunidad con quién más. Con Trevi, con Gloria Trevi. Recuerdo perfectamente, fue en marzo cuando sonó mi teléfono y con la gran sorpresa de que una persona que tanto quiero, un gran amigo mío trompetista, Orlando Fraga, Coño, mi hermano. me dice: Dinsa, fíjate que se me dio la posibilidad de armar el brass para la continuidad de la gira de Gloria Trevi. La gira se llamaba De Película. Entonces pensé en ti. Yo sé que tú estabas ocupado con otras cosas, pero bueno, no quise dejarlo así como... Te voy a contar algo que tú no sabes. Y entonces, Fíjate. obviamente me lo contó y hasta me temblaron las patas. Te voy a contar algo. Cuando se da esa oportunidad, el Fraga y yo estábamos de gira, estábamos por Colombia. Y entra la llamada de César Benítez, platicándole del proyecto, que se iban a necesitar 3 metales en esa ocasión, no sé qué. Y recuerdo muy bien ese día, y estábamos ahí en la habitación y empezamos así, él empezó ¿a quién le hablo? No sé qué, coño, Benito, no sé qué. Y el primer trombonista que apareciste fuiste tú, me acuerdo el primer nombre que dijo, Dinsa. No, qué bueno. Y te llamamos de Colombia. Sí, yo recuerdo perfectamente. Estábamos en Colombia. Y es increíble, ¿no? Estaba yo, no recuerdo en qué ciudad estaba yo con Margarita, casualmente. Oye, eso. Estaba yo con Margarita y me entró esta... Y independientemente de lo que uno pueda decidir, porque hay personas que no se arriesgan. Dice, ¿cómo voy a experimentar por algo que es con algo que ya tengo seguro? En primera, yo nunca he sido conformista en mi vida. Por eso he dado pasos así que han definido mi vida. ¿Entiendes? Porque no soy conformista. Y entonces, para mí, una invitación de un artista siempre es una bendición. Porque eso es un regalo que te están mandando. Alguien de que tú puedas ser parte de un elenco importante que va a quedar para la vida, para la historia. Y tu paso, tu huella ahí. Tu huella. Entonces, tomé la decisión, me arriesgué. Quedé en muy buenos términos con Margarita. ¿Sí? No dejé nunca ningún trabajo colgado ni nada. Simplemente le dije, le hablé personalmente. Y le dije que bueno, que muchas gracias. Aprendí mucho. Me llevó a otro nivel. Está con Margarita en cuanto a lo pro. ¿Me entiendes? Que agradezco muchísimo. Todos los lugares donde yo he pasado, yo siempre trato de quedarme con lo bueno. Claro. Siempre. Y que eso sea algo concreto para mi vida, para seguir mi camino en este andar, ¿no? Y quedamos muy bien. Entonces empecé con Trevi. Hasta la actualidad estoy con ella. O sea, ya he estado 3 giras con ella. Esta última gira no estuvimos porque no llevaba sesión de metales. Era más claro, electrónico. Tuvieron la gira pasada, no incluyeron el brass. No incluyeron el brass. Pero esta sí. Sí. Pero bueno, por este año, la pandemia y eso. Entonces, estando con Trevi también, llegó otra bendición también. De tocar con el maestro Ricardo Montaner, el cual ha sido algo tan, ¿cómo te puedo decir? Tan personal, porque nosotros nos criamos con Ricardo Montaner. Por supuesto. Nosotros, las primeras novias que tuvimos, las enamoramos con esas canciones. Con esas canciones, ¿me entiendes? Porque fue algo muy pegado de esa época. Sí, claro. ¿Entiendes? Montaner siempre ha estado pegado.
pero en los 90, 80. Fue ¿sí? su etapa así. Sí, fue cuando era la flor, ¿entiendes? Donde sonaba, y en Cuba fue una locura. Entonces, o sea, tocar con Montaner el primer show, o sea, me la pasé erizado todo el tiempo. ¿Me entiendes? Tocando todas las canciones esas de que tú ibas a la fiesta, bailabas, o simplemente la ponías de fondo para una fiesta, un momento determinado, un momento romántico, o lo que sea. Estar tocando ahí con esa persona ahí. No, increíble. Increíble. Y bueno, le gustó mi trabajo al director. Y bueno, me imagino que también a Montaner, porque él es el que decide, ¿no? Él es el que decide. Han pasado muchísimos músicos, muchísimas sesiones, muchos músicos que han repetido en diferentes sesiones, como Pedrito Julio, que siempre me abrazó ahí en el brass. Recuerdo que el brass, cuando se quedó así más o menos estable, era Pedro Julio, Yumar y yo, ¿sí? Entonces a veces habían cambios, Pedro Julio mandaba un suplente, pero entonces se consolidó como dos bandas, ¿sí? La banda de México y la banda internacional. Ah, ok. Sí, entonces hay como dos conceptos en Ricardo Montaner, ¿sí? Entonces la banda internacional es cuando es para gira, obviamente para... Que es más grande. Que es más grande, mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Que es interesante porque tiene un brazo de ¿cuántos son? ¿6? ¿7? 7 metales. Primero aumentaron a 2 metales. Éramos 5. La primera gira que hicimos por Sudamérica fueron con 5 metales. Y es muy curioso la verdad, porque generalmente los artistas lo que hacen, lo primero que desechan, es feo decirlo, pero es algo real, o sea, es algo que yo no estoy inventando. No. Lo primero que ellos, cuando dicen hay que quitar gente, quitan los metales. Y Montaner hizo lo contrario. Montaner dijo, no, yo no quiero 5 metales, yo quiero 7 metales. Increíble, admirable, te damos las gracias. ¿Tú sabes lo que significa eso, Pino? No, es admirable. Mucho más vuelos, muchas más habitaciones, viáticos. O sea, la banda de Montaner, mira, somos 7 metales. Sí. Bajo, piano, teclado, guitarra, ahí van 11. Más 3 coros. 3 coristas, van 14. ¿Sí? Batería, percusión, van 16 músicos. Sí, no. Nadie hace eso en estos O sea, el doble de una banda grande. En la banda ahorita casi siempre son de 7 músicos. Sí. 2 metales, ya mucho, sí, ya para rogar 3. Y eso yo lo admiro mucho, porque aparte de una persona muy considerada. O sea, le da el respeto que se debe de llevar a cabo para un músico, para un artista. Qué bien. ¿Me entiendes? Que ahí arriba es un músico, pero es un artista también. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar, tiene que bailar, tiene que hacer su trabajo como un artista. Tú no vas a pararte ahí a tocar. Le estás dando un plus a mi proyecto. Claro. Como Ricardo Montaner, esa gente le está dando un plus a mi concierto, a mi todo. Sí, fíjate de que pasó algo bien curioso, Pino. En la primera gira que fuimos a Sudamérica, fuimos a un programa en vivo que se llama La Peña de Porfi. De Morphy, perdón. Es un espacio que dan los domingos que es de comida. ¿Sí? Es muy famoso allá en Argentina. Y siempre llevan invitados. Y la primera vez tocamos totalmente en vivo, totalmente. Bueno, hemos ido 2 veces. Totalmente en vivo. O sea, en un set, todo el mundo ahí apretado, pero en vivo, totalmente, como si fuera un show. Y en una de las intervenciones que le estaban haciendo a Montaner, parece que tanto yo estaba justo, el foco de la cámara, yo estaba ahí atrás, o sea, yo me veía ahí siempre. Y entonces no sé qué pasó con eso, de que el anfitrión, o sea, del programa,
se gira y le hace una alusión sobre mí. Le dice, oye, pero y fulano tal, no sé. Realmente yo no me esperaba eso porque, o sea, yo estoy en un programa ahí, a lo mejor ya habían hablado, no sé, pero yo creo que no. Bueno, y se fijó en mí y que me pide que toque algo. Ahí en vivo. No, realmente la adrenalina a esa hora te pone... Primero no sabes qué tocar. Exacto. Y entonces recuerdo que el maestro Montaner dijo, no, toca algo, cualquier cosa. Y lo primero que me vino así a la mente fue, ay, My Fine Valentine. Y toqué un pedacito ahí y ya. Y entonces me gustó mucho eso porque eso fue una locura. O sea, fue en vivo totalmente. Entonces, imagínate todas las llamadas y te hace sentir bonito. O sea, lo que dice no es nada del otro mundo, toca una melodía y ya. ¿Me entiendes? Pero son las cosas de que te hace sentir agradecido con la vida, con la música. ¿Me entiendes? No, y él te dijo, dale. Sí, él lo pidió. Órale. O sea, él lo pidió. Él dijo, ¿sabes qué? A ver, tócate algo ahí para que demuestre por qué tú estás aquí. Porque está aquí en esta... Sí. Qué bien, qué bien. Y bueno, le gustó y eso ha sido una anécdota bonita, ¿me entiendes? Que me quedo para toda la vida. Y él es muy considerado en todos los aspectos. Qué O sea, bueno. uno de los artistas que admiro como cantante y como persona. Así a nivel, Personal. mi máximo nivel. Mi respeto para Ricardo Montaner. Sí. Entre otros. Eso no quiere decir, Pino, de que los demás artistas, no. Yo lo que estoy hablando es el plus que él le da a un artista, más allá de las circunstancias, de lo que estamos pasando, sin tener necesidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Él lo está haciendo porque realmente es algo seguro que él vio o creó que es su idea, que nadie le va a atormentar su idea. Eso es lo que yo quiero. 7 metales. Bueno, 7 metales. Qué bien. Súper bien. Y bueno, hemos estado, ya llevo como 3 años y pico con Montaner. Desgraciadamente ahora, bueno, teníamos gira, pero todo se ha pospuesto con el problema de la pandemia. Pero todo está ahí. Padre y madre.